Ahí, bien. Sean todos bienvenidos entonces a este nuestro taller virtual. El día de hoy vamos a complementar un poquitito todos los temas que estuvimos tratando en la presentación de nuestro módulo. Un poco la intención es que ustedes puedan tener herramientas adicionales, sobre todo en el momento de la presentación de su proyecto. Ustedes saben que al final de este curso van a tener que defender un proyecto de clase, ¿verdad? Van a dar una clase. Entonces, un poco en relación a eso, el segundo taller que vamos a tener la semana que viene, que posiblemente vamos a hacerlo lunes o martes para no entrar a eh, Gustavo Riego. Puedes poner en ahí, gracias. Bueno, no sé qué está haciendo ruido. Entonces, el siguiente taller vamos a tratar de tener lunes o martes para no entrar en los feriados de Semana Santa, ya que miércoles muy poca gente ya está en sus trabajos. Entonces, probablemente lo hagamos lunes en este horario y se va a dedicar exclusivamente a cómo elaborar rúbricas educativas, pero en los ambientes virtuales. O sea, quiero aclarar bien esto para que no haya ningún malentendido. Yo sé que ustedes tienen un módulo aparte que se trata exclusivamente de evaluación, ¿verdad? Sin embargo, quiero explicar que lo que nosotros vamos a hacer es exclusivamente trabajar entre inteligencia artificial para generar la rúbrica y cómo vamos a programar esa rúbrica en el Classroom, que es la tarea número 3. Si ustedes, o sea, ustedes no pueden ver, pero yo les adelanto que la tercera tarea tiene que ver con la siguiente tarea, perdón, elaborar un Classroom con diferentes, digamos, elementos. Entonces ahí vamos a tener probablemente un foro, van a tener materiales de lectura, videos, y entonces vamos a poder programar una actividad como una tarea y a esa tarea le vamos a agregar una rúbrica de evaluación para poder evaluar, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a tocar teoría evaluativa. Quiero que se entienda bien eso, porque ustedes van a tener aparte un módulo exclusivo de evaluación. Nosotros solamente lo que vamos a hacer es ver cómo vamos a utilizar en la práctica y poder incorporar eso a los ambientes virtuales, ¿ok? Entonces eso para mí es importante que entendamos bien para no confundirnos. Entonces el día de hoy lo que quiero compartir con ustedes, rápidamente vamos a tratar de ser exactos y que en una hora termine esto, es mirar un poquitito algunas herramientas de búsqueda de información para ustedes, ¿verdad? Porque es importante esto, porque muchas veces no tenemos acceso a lugares en donde se tienen que hacer estas búsquedas o criterios. Entonces con ustedes sería compartir un poquitito los criterios necesarios para poder seleccionar la fuente o las mejores fuentes y sobre todo eh, algunas recomendaciones y licencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una fuente bibliográfica o una fuente para nuestras clases sobre todo, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es, teniendo en cuenta que nosotros estamos en un momento en donde hay una exacerbación de información, le decimos nosotros a este fenómeno la infoxicación, o sea, hay como una intoxicación de tanta información que hay. Y hay tanta información que no solamente hay información desactualizada, sino también hay información falsa. Por eso es muy importante que el docente cumpla el nuevo rol, que no es más el que debe saber todo, pero es el que tiene que saber identificar cuáles son las mejores fuentes para guiarle a los alumnos en su proceso de investigación o de aprendizaje. Bienvenido al resto, Gustavo, Ruth, Karen, Alicia, Belém. Les invito a prender su cámara también para poder verles y estimularme porque son lindas y lindos y entonces eso me hace dar mejor mi clase cuando les veo. Gracias, Ruth, muy amable.
Bueno, entonces, sobre todo cuando trabajamos en investigación, pero eso no escapa de nuestra área docente, gracias Karen, hola. La información que A ver, quiero que ustedes me digan, ¿cómo ustedes eligen cuando entran en internet y tienen tantos cientos de miles de lugares? ¿Qué criterios tienen en cuenta para poder elegir qué le van a compartir a sus alumnos? Eso quiero que me compartan un poquitito. Y les pido permiso para tomar tereré porque hace demasiado calor acá en mi escritorio y yo sé que es feo, pero en serio necesito. Sí, Ruth, te escuchamos. Muy abstracto. Ujú, ujú. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir unos criterios para elegir los materiales? Entonces, esta es una situación que quería compartir con ustedes, que generalmente les decimos saquen de sitios indexados. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir indexados? Y la palabra index viene del inglés, ¿verdad? ¿Qué quiere decir índice? ¿Y qué son los sitios indexados? Los sitios indexados simplemente son sitios en donde la información está catalogada. O sea, está organizada y se puede recuperar, ya sea por el nombre de la fuente, por el año, por el nombre de los autores y por las áreas, ¿sí? Entonces, eh, cualquier biblioteca, por ejemplo, es un sitio indexado. Y esa es la gran diferencia cuando hacemos una búsqueda, y eso yo no quiero hacer ahora porque creo que ya lo hicimos en nuestra clase introductoria, cuando usamos el buscador normal y cuando usamos un buscador dedicado o dentro de una base de datos, ¿verdad? Ustedes van a ver que si hacen la misma búsqueda en Google y utilizan después con las mismas palabras clave el Google académico, van a tener completamente otros resultados. ¿Por qué? Porque el Google académico es un sitio indexado, ¿sí? Entonces, siempre, sobre todo en lo que es redacción científica, yo asumo que los docentes practicamos la redacción científica cuando hacemos nuestros resúmenes, entonces las fuentes tienen que ser siempre sacadas de un sitio indexado que pueda ser recuperable. Y acá quiero hacer una acotación muy importante que debe ser una práctica común en nosotros, es que cuando nosotros tenemos una información que sacamos de algún contexto, tenemos que poner la fuente, ¿sí? Es muy importante, no importa que no sea en el ámbito virtual, igual cuando vamos a usar un proyector, poner la fuente donde se sacó. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan una familiaridad con los referentes teóricos. Entonces, dos cosas. Uno, que tenemos que ser suficientemente responsables, ¿verdad? De darle el crédito a la persona que escribió eso o al sitio de donde sacamos. Y por otro lado, para que nuestros estudiantes ya vayan conociendo referentes teóricos a las áreas que nos son comunes en la formación, ¿sí? La formación profesional. Y bueno, esto es algo muy común que solemos trabajar cuando hacemos investigaciones. Yo lo puse acá porque esto era parte de un taller de redacción científica. Cuando hacemos una monografía, una investigación, entonces generalmente recurrimos al estado del arte. Y el estado del arte no es otra cosa que un profundo conocimiento de el alcance o hasta dónde se desarrolló un tema cuando vamos a comentar, a desarrollar un tema y subtemas específicos. Entonces esto es muy importante que sea una práctica digamos, permanente nuestra, porque el estado del arte cambia todo el tiempo. O sea que lo que yo sé hoy de un tema X, en 6 meses probablemente ya tiene muchas cosas nuevas. O sea, no es que va a cambiar el 100%, pero ya van a haber nuevas investigaciones, van a haber nuevas situaciones. Y a veces, como los docentes somos docentes todoterreno, ¿verdad? Estamos en una universidad, en un instituto, de aquí para allá. A veces tenemos la tentación de copiar, copiar, copiar nomás nuestros programas de estudio y nos olvidamos de actualizar. ¿Y cómo tenemos que actualizar? Justamente a través de un buen estado del arte de los conceptos que se tienen que ir manejando, ¿sí?
Entonces esto es solamente para recordar, es algo muy importante que lo hagamos ya sea como docentes del área virtual, así como si es que vamos a ejercer la docencia en el área presencial. Y bueno, ahí vemos que básicamente el estado del arte no es más que un recorrido por todos los documentos y como la metodología de trabajar en un área como docente generalmente tiene que ver con que enseñemos siempre la misma área. Entonces si nos dedicamos siempre a la misma área del conocimiento, probablemente ya nos son familiares, ¿verdad? Ciertos estudios, entonces podemos reconocer fácilmente cuando hay una información nueva. Entonces, por eso es muy importante que tengamos esto como práctica, ya que esto nos va a permitir también ayornar nuestro contenido y que nuestras clases sean siempre interesantes. Eh, y bueno, esto es simplemente para recordar que los buscadores en Internet nos pueden ayudar a clasificar la información por fecha, tamaño, búsqueda dentro de un dominio. Para eso vimos los operadores booleanos, estuvimos comentando ya también, ¿verdad? Esto voy a ir pasando porque solamente para recordar. Y esto es también importantísimo dentro de nuestra práctica, ya sea si es que estamos haciendo algún tipo de investigación o somos tutores, porque muchos de nosotros somos tutores de nuestros estudiantes de grado y por qué no de posgrado. Este concepto a veces también genera un poquitito de confusión, ¿verdad? Las palabras clave eh, yo les pregunto a ustedes cómo hacen para determinar qué palabras clave se tiene que utilizar cuando están trabajando un tema en específico. ¿Cómo ustedes eligen así esas 5 palabras clave que tienen que poner en el resumen, por ejemplo, con sus alumnos o un artículo que ustedes mismos eh, hayan desarrollado? No es examen, no se vayan a preocupar, acá pueden equivocarse todo lo que quieran. Bueno, justamente existen lugares específicos de donde podemos sacar esos conceptos, esas palabras. Sí, Violeta, perdón, no te vi levantar la mano. Te escuchamos. Buenas tardes. Bien, gracias. Gracias, Violeta. ¿Alguien más? Bueno, este suele ser un tema un poco controvertido porque yo quiero contarles como una experiencia propia y no les voy a contar obviamente quién fue el docente que me dijo eso, ¿verdad? Pero cuando yo era alumno, recuerdo que la primera persona de quien yo escuché el concepto de palabras clave nos dijo que las palabras clave eran las palabras que más se repetían, que teníamos que sacar las 5 palabras que más se repetían en todo el texto. Y bueno, es más o menos así. Hoy en día que tengo un poquito más de entrenamiento, me doy cuenta que las palabras clave a veces coinciden si hacemos este análisis, ¿verdad? Porque se repiten mucho los temas que son comunes y que vamos analizando en profundidad. Sin embargo, es importante entender que ya sea para una investigación de nuestros alumnos como para una publicación científica, es muy importante que nosotros elijamos muy bien las palabras clave que vamos a poner, a declarar dentro de nuestro documento. ¿Por qué? Porque de esas palabras clave va a depender la posibilidad de que otras personas encuentren nuestra investigación. O sea, ¿para qué se usan las palabras clave? Las palabras clave se usan para poder indexar o clasificar una investigación. Si yo pongo cualquier palabra que no está en un index, prestemos atención a este concepto de index o índice. Si yo pongo una palabra que no está estandarizada, cuando alguien busque, entonces no le va a aparecer mi información. Entonces, tenemos que elegir muy bien las palabras clave para poder
facilitar su recuperación. En ese sentido, entonces, la, las palabras clave no pueden venir de nuestra mente. No puede ser lo que a mí me parece, lo que yo creo que va a hacer que fácilmente se entienda. No. Para eso existen ciertos lugares que nos muestran el estándar o las palabras estandarizadas por cada área del conocimiento. Miren un poco acá, tenemos un listado de lugares. Estos lugares se conocen como tesauros, de lugares por cada área temática. Miren, hay lugares para el área de la salud, tenemos para el área de las humanidades, tenemos para el área de la agricultura, para la parte médica, para la parte ambiental, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos tesauros especializados y tenemos que consultar a esos tesauros para poder ver se llaman, estas palabras clave se llaman descriptores, ¿sí? Descriptores. Los descriptores son las áreas temáticas grandes y los calificadores son las áreas dentro de estos descriptores que se pueden llegar a investigar o a desarrollar. Entonces voy a mostrar, sí, Freddy, te escucho. Uh -huh, uh -huh. Claro, eso es lo que estoy diciendo, Freddy. Eso está parcialmente bien. ¿Por qué? Porque vos tenés que buscar esa palabra en la que a vos te parece, tenés que buscar cuál sería su equivalente en este índice estandarizado. Y cuando vas a publicar, entonces tenés que usar la palabra estandarizada para canal, por ejemplo. Por decirte, tal vez sea canal, no sabemos. Pero tenemos que buscar en estos índices para saber cuál es la palabra que le corresponde a esa idea o ese concepto justamente que vos estás diciendo, para no inventar una palabra que a lo mejor para vos es clara, pero para otra persona no. Entonces por eso cada área del conocimiento tiene una, un tesauro específico que nos muestra cuáles son esas palabras estandarizadas, ¿sí? Entonces, yo voy a entrar un poquitito en el que corresponde a salud, porque acá en salud es donde yo tengo un poquito más de experiencia, ¿verdad? Un poquitito. Y me gusta en lo que yo sé, pero igual compartir en lo que yo sé, pero igual ustedes van a poder hacerlo en las otras áreas. Yo les dejo en la presentación, van a poder descargar los sitios sin problema. Este tesauro que ustedes ven acá, como pueden ver, es de la Organización Panamericana de la Salud y está para 4 idiomas. Eso quiere decir que si yo les voy a pasar ahí el link por la llamada, vamos a ver un poco acá en el chat, para que el que quiera pueda ir conmigo mirando. Entonces, aquí, fíjense que si nosotros encontramos una palabra, vamos a poder también consultar su equivalente en estos 3 idiomas restantes. Por ejemplo, tenemos el inglés, el portugués, el francés, además del español. En este caso yo pongo justamente mi diccionario en español y aquí tengo para hacer la búsqueda. Entonces, vamos a suponer que yo estoy haciendo un trabajo de investigación en el ámbito de la resiliencia de la comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Resiliencia. Entonces voy a poner resiliencia comunitaria. Primeramente voy a poner así el concepto, no tiene resultados, entonces voy a buscar por palabra, en este caso pongo esta solamente la resiliencia y ahí tengo las palabras estandarizadas que yo debo necesariamente utilizar en mi investigación. Entonces tengo dos resultados para resiliencia, ¿sí? Puedo utilizar resiliencia psicológica, ¿sí? Y puedo utilizar
temas de salud. En este caso, si yo estoy trabajando sobre resiliencia en la comunidad, obviamente voy a usar esto que dice resiliencia psicológica. O sea, mi palabra clave en este caso no son dos palabras. Yo eso quiero que entiendan. Acá, la palabra clave, y digo en singular, es resiliencia psicológica, una palabra combinada con dos conceptos, ¿sí? Es una sola palabra. O sea, si yo voy a estar trabajando en mi resumen yo voy a poner resiliencia psicológica, coma, y después voy a poner la otra palabra. No es que voy a poner resiliencia, coma, psicológica, coma, sino en este caso el concepto se usa entero, ¿sí? Resiliencia psicológica. Y ahí ¿qué es lo que puedo ver acá? ¿Qué es lo que me aporta esta información? Aquí voy a ver detalles y voy a poder tener una descripción de, por ejemplo, el concepto. Esto es muy interesante porque a veces cuando estamos trabajando, por ejemplo, en investigación y tenemos que hacer la operacionalización de las variables, y generalmente las variables están basadas en conceptos, ¿verdad? Tenemos que hacer la conceptualización de esas variables. Y entonces podemos usar esta conceptualización que tenemos acá si es que describe la variable, por ejemplo, sexo, nivel educativo, etc. Fíjense, para este lugar, entonces la resiliencia es la capacidad humana para adaptarse ante la tragedia, trauma, adversidad, infortunio y sobrellevar importante estrés en la vida. Esto que nosotros tenemos acá podemos usar también como una, digamos, cita bibliográfica, y podemos poner este lugar, el tesauro, como el diccionario de consulta, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá más abajo? Esto también es muy importante. Miren, acá tenemos los descriptores, o sea, tenemos las subáreas que nosotros podemos indagar o investigar dentro del concepto de resiliencia. O sea, podemos mirar su clasificación, podemos ver efectos de los fármacos, habla también un poco de estética y efectos de la radiación, ¿verdad? Porque desde el área de salud tiene otras connotaciones, pero podemos ir viendo eso. Y aquí, donde dice documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud Pública, acá ya nos da una ayudita porque podemos entrar directamente en la biblioteca digamos, de salud pública de lo que es la OPS, y todos los documentos que tengan la palabra clave resiliencia están aquí y yo puedo descargar, ¿sí? O sea que en este caso, este tesauro está vinculado a una biblioteca. No siempre es así. Van a ver que depende mucho de las, digamos, del tipo de tesauro. No sé si alguien me quiere sugerir un término. Hacemos una búsqueda para ver un poco los resultados. Sí. Ahí tenemos. Justamente este es el caso. Muy bien. Excelente, porque tiene muchos sinónimos. Fíjense cómo el término específico es ecosistema. Sin embargo, también cuando hay muchos sinónimos técnicos, tenemos acá los sinónimos que es correcto utilizar. O sea, ¿es correcto utilizar hábitat? Sí, porque acá tenemos hábitat y hábitats. Perdón, no estoy mostrando. Aquí. Ahí tenemos. Entonces, el término es ecosistema, lo que sale. Pero acá tenemos sus términos alternativos, o sea, sus sinónimos técnicos. Entonces tenemos, también podemos decir bioma, biomas, ecosistema, hábitat, hábitats, ¿verdad? Nicho ecológico, sistema ecológico y sistemas ecológicos. Entonces, ¿por qué es muy bueno buscar en un tesauro? Porque también tenemos los términos equivalentes. Y acá, por supuesto, tenemos en inglés, porque algunas veces el resumen nos pide en inglés, ¿verdad? Algunas veces también el resumen nos pide en portugués. Ahí tenemos también en portugués, ¿verdad? Y en francés. Bueno.
También en hábitat nos sale como un término, como una palabra clave, vivienda popular, ¿verdad? También es sinónimo de hábitat, pero para las personas, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces vivienda protegida, vivienda pública, vivienda social. Y también tenemos características de la residencia. En el caso de un estudio que estamos haciendo, por ejemplo, de condiciones del hogar, no voy a usar hábitat. Si mi investigación es condiciones de vida o condiciones, por ejemplo, factores de riesgo y factores protectores de la salud, dentro de los hogares del asentamiento X, de la favela X, entonces mi palabra clave va a ser características de la residencia. No puedo usar hábitat porque no es un hábitat natural en el medio del monte, ¿verdad? Estamos hablando de las casas. Entonces ahí también puedo usar comunidad, comunidades, pueden ver ahí, domicilio, ¿sí? Entonces todos estos términos también puedo utilizar. Qué útil que fue, Ruth, tu ejemplo, porque tiene muchos sinónimos. Entonces ahí podemos ver cómo puede ir variando de acuerdo al tema que vamos a desarrollar. Y obviamente vamos a elegir aquel que más se apegue a lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí yo les voy a dejar en esta presentación para que ustedes se diviertan. Todos estos tienen hipervínculos. Pueden ver ahí que el cursor se vuelve una manito, entonces van a poder entrar a mirar los distintos tipos de tesauros en otras áreas temáticas para ir experimentando, ¿sí? Lo importante es que ustedes entren, miren y se expongan a los sitios para tener familiaridad y puedan lograr el manejo con maestría de estos sitios. Acá tienen un videito cómo usar un tesauro. Esto van a poder, una vez que bajen la presentación, van a poder ver aquí. A esto hacen clic y va a descargarse un videito que les va a mostrar exactamente lo mismo que yo les hice ahora, pero con otra, es una profe. Acá les dejo una lectura que pueden bajar, se llama las claves de las palabras clave en los artículos científicos, porque es importante saber elegir, esto para que puedan divertirse, hacen clic aquí y les va a bajar en PDF, ¿sí? Esto va a estar dentro de la presentación. Y bueno, esta es una práctica que yo les voy a dejar para que hagan ustedes. Todo lo que nosotros acá hagamos no se va a evaluar, es simplemente para que ustedes puedan enriquecer su experiencia. El que quiera hacer lo hace, el que no quiera hacer no lo hace. No se preocupen, mi intención no es complicarles la vida, sino al contrario, para que ustedes puedan tener alternativas a la hora de poder elegir mejor sus, digamos, fuentes, ¿sí? Para hacer sus materiales educativos y por supuesto si es que se dedican a la redacción científica también. Bueno, me recuerdan por favor si nosotros llegamos a hablar del tema de licencias en la primera presentación, porque yo quise entrar en nuestro video y no es el video, no corresponde de la clase y no llegamos a hablar. Bueno, excelente. Entonces, para conocimiento de todos, si bien es cierto, soy fanático del movimiento de la ciencia abierta, que piensa que toda la información estratégica, sobre todo en la educación, es un derecho humano y no se puede cobrar por ello. Sabemos que hay algunos materiales, algunas revistas, algunas investigaciones a las que no podemos tener acceso si no pagamos una membresía. En ese sentido, entonces, por suerte en Paraguay, no sé si eso yo había comentado, todas las revistas científicas son justamente con esta licencia abierta. No tenemos que pagar nada para poder ver las investigaciones de los científicos paraguayos. Entonces, en ese sentido, existe también un nivel, no es un nivel, un tipo de licencia que permite el uso gratuito de la información que se comparte en esas fuentes, que pueden ser artículos científicos, pueden ser libros, pueden ser videos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de licencia. El copyright, que es el que nosotros conocemos, ¿verdad? Que es el que nos dice en un libro está prohibida la fotocopia o prohibida la reproducción sin autorización, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el copyleft, que vendría a ser justamente la licencia abierta, pero que tiene ciertas restricciones o condiciones para poder utilizar. Entonces,
este nivel de licencia justamente se denomina Creative Commons, que es el CC que ustedes ven ahí, y promueve que el autor pueda determinar qué se puede hacer con su material, qué se puede hacer con su video, qué se puede hacer con su libro, qué se puede hacer. Entonces, por ejemplo, yo actualmente estoy grabando unos videos de prompts de inteligencia artificial en la docencia y establezco el nivel de atribución como única condición para poder mostrar ese video. Lo único que yo pido. Y ahora vamos a ver a qué se refiere el nivel de atribución. Y justamente tiene que ver con Creative Commons. Entonces, Creative Commons es un tipo de licencia abierta, pero que tiene estas características. Repito, que el autor puede determinar qué podemos hacer o no con esa fuente que él pone o dispone para su consulta. En este caso, entonces, aquí tenemos un listado completito de todas las licencias Creative Commons, que como ustedes podrán ver, se va combinando, se combinan estos iconitos que ven acá. Tenemos que entender cada iconito a qué se refiere para poder entender y leer bien una licencia antes de meter la pata. Por ejemplo, fíjense en todas las licencias cuál es el icono que se repite, en absolutamente todas. ¿Qué es lo que se repite en toditos? El CC es el nombre, ¿verdad? Creative Commons, excelente. Y después, excelente Alicia, gracias. La personita. Bueno, vamos a mirar qué quiere decir la personita y vamos a fijarnos en el primer nivel de la licencia donde está solo CC y la personita. Este es el nivel más básico. ¿Qué quiere decir el nivel de atribución? Justamente lo que les estaba comentando ahora con el que yo uso mis videos, grabo mis videos. El nivel de atribución quiere decir, podés usar la fuente siempre y cuando digas quién es el autor. O sea, la única condición que tiene para poder utilizarse el libro, el artículo, lo que sea, el prompt en este caso, es que vos digas quién hizo, ¿sí? Entonces, fíjense que todos los niveles tienen el nivel de atribución. O sea que en toditos los casos, sí o sí, siempre se tiene que dar la atribución al autor. ¿Bien? El segundo, el segundo tipo vendría a ser aquí justamente que tiene el símbolo de euro y está tachado. Este símbolo de euro y tachado significa no comercial, no puede comercializarse. Eso significa que no puedo utilizar esta fuente si es que voy a vender eso después. Si no puedo comercializar, sí o sí, solo puedo usar si es gratuito. Entonces, justamente acá tuvimos una discusión una vez porque me dijeron unos alumnos, pero ustedes ponen ahí, por ejemplo, dicen no comercial y usan ese mismo artículo dentro de una plataforma en un curso y ese curso se cobra. ¿Y qué onda? ¿Cómo puede? Bueno, justamente porque en la educación, según la UNESCO, ninguna actividad educativa puede ser para ganar dinero. Por más que ustedes me digan lo contrario y que hay gente que opina que las universidades son un negocio. Pero en la teoría, ¿verdad? Las instituciones educativas no están para ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que se cobra en un curso? Se cobra el tiempo del docente, se cobra el uso de la plataforma, pero no se vende los materiales. No sé si me explico, porque los materiales igual están ahí y cualquiera puede acceder en realidad. Entonces, este es un tema de debate. Por ahí puede ser que haya gente que diga yo no estoy de acuerdo, pero bueno, aclaro esto porque a veces también es un poco intrincado acá para poder comprender, pero cuando hablamos del ámbito educativo, lo educativo en general no puede producir ganancias. ¿Sí? Equivalencia sí, pero ganancias no. Entonces, el segundo nivel es justamente atribución más no comercial. Eso quiere decir que yo tengo que decir quién es el dueño o quién hizo y no puedo vender. El tercer tipo vendría a ser, ¿cuál es? Bien. En inglés, SA, ¿sí? En inglés, SA significa share alike, o sea, compartir igual.
¿Qué significa compartir igual? Compartir igual, tenemos aquí, ¿sí? Share alike, significa que si yo uso esta fuente y produzco un material en base a esa fuente, no puedo cambiar los niveles de licencia que estableció el autor. O sea, si el autor puso no comercial, buy y share alike, yo no puedo agarrar y sacar eso. ¿Sí? Tengo que poner igualito que el autor. Entonces, en este caso, la tercera licencia sería la combinación entre, me dicen, la personita que era atribución, ¿verdad? Después, no comercial y compartir igual, con el mismo nivel de licencia. Y después ya nos queda el último. Si sabemos los 4 iconitos, ya sabemos todo, porque con eso después vemos cómo se va combinando. El cuarto iconito vendría a ser este signo igual, y justamente en inglés ND significa no derivative. No puedo derivar, no puedo hacer algo diferente. Tengo que usar exactamente como está. No puedo cortar ni agregar nada, ¿sí? No derivative, no puedo entonces modificar la estructura. ¿Cómo hacemos para no olvidarnos? El de arriba, share alike, es compartir con igual nivel de licencia. Y el de abajo, que tiene un signo igual, entonces así igualito como está tenemos que compartir. No podemos cambiar el contenido, ¿sí? Y después tenemos otros dos que ahí vamos a decir ya es una combinación diferente. Puede ser también atribución y compartir igual, y atribución y no derivativo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos esto? Y esto vemos, por ejemplo, en las revistas. Ustedes van a decir dónde, y vamos a entrar. Les voy a mostrar dónde van a ver. Esto pueden ver generalmente en las contratapas. Un poco. Mientras entro al sitio, si quieren preguntar algo. Quiero entrar un poco en el PDF. Acá está. Entonces esto vendría a ser un artículo. Generalmente los artículos o en el acápite o en el pie de página muestran cuál es el nivel de licencia. Que este nivel de licencia aquí, por ejemplo, es solamente de atribución. O sea que podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando podemos usar cualquier cosa, cualquier parte, siempre y cuando digamos quién es el autor, ¿verdad? Y entonces cada revista tiene una política diferente, ¿verdad? Hay otras revistas que son no comerciales, hay otras revistas que son de compartir igual. Entonces cada uno establece cuál es su política. Acá es importante que nosotros como docentes miremos bien cuáles son las licencias, y si por ahí yo no sé qué, entonces puedo hacer clic acá y ahí me va a decir qué yo puedo hacer. Al hacer clic encima de ese te dice atribución, que esta es una atribución internacional, y ahí te dice qué podés hacer y qué no. Compartir y distribuir el material en cualquier medio o formato para cualquier propósito, inclusive comercialmente. Se puede adaptar, mezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito. La licencia no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de licencia, ¿sí? Y ahí te explica cada una de las atribuciones. Entonces eso es para que identifiquemos qué cosas podemos hacer y mantengamos siempre con nuestro actuar dentro de lo que son las buenas prácticas docentes.
Bueno, acá yo les dejo también algunos sitios para bajar músicas y gratuitas y con Creative Commons, ¿verdad? Y también sonidos, ambos, audios. Ahí les pongo también para el que quiera hacer una búsqueda. Y estos son sitios donde ustedes pueden entrar, son sitios indexados. Tenemos Cielo, PubMed, Google Scholar, DOAG, Iris. Y el Sci-Hub no sé si este está funcionando aquí. Voy a ver, de todos modos, vamos a... Si está funcionando. Sci-Hub, bueno, esta es una página controversial. Cada uno de ustedes van a sacar sus propias conclusiones y van a saber si usar o no, porque depende mucho de qué lado de la opinión estén. Bueno, les cuento, esta es una página de protesta en donde una chica rusa lo que hizo fue, o lo que hace hasta ahora es comprar los artículos que están a la venta y publicarlos gratuitamente. Entonces, lo que hace es desbloquear el uso limitado por el pago, ¿verdad? Para las personas, entendiendo, según ella, que el acceso a la información es un derecho humano y no se puede cobrar por él. Entonces, a veces, cuando encontramos, no sé si alguna vez les pasó a ustedes que buscan un artículo por DOI y les dice para comprar, entonces copien el DOI y pongan aquí en esta página, y en el 90% de los casos tiene. Hay veces que si el artículo es muy nuevo, por ejemplo el de 2023 o 2022, a veces todavía no tiene, pero esta es una página que va migrando, entonces eh, por ahí hay veces que nuestra institución no tiene para comprar esas membresías, ¿verdad? De esas bibliotecas muy caras. Entonces, esta es una herramienta que yo dejo al arbitrio de la conciencia de ustedes para saber si ustedes creen que está bien o no. No sé qué ustedes piensan de esta herramienta, ¿verdad? Una herramienta controversial, hay mucho debate sobre el punto, eh, y lo que permite es tener acceso de forma libre a lo que está a la venta. No sé qué ustedes opinan de esto. Me gustaría saber un poco qué opinan de una herramienta como esta. Y es una protesta, o sea, una forma de protestar, ¿verdad? Contra la venta de información sobre las investigaciones. Ujú, ujú, ujú. Excelente, gracias, Freddy. ¿Alguien más quiere opinar? Como les digo, esto es de público conocimiento. Ya, cada uno sabrá si acceder o no. Eh, y bueno, y son para publicaciones científicas, obviamente, Freddy. Es, por ejemplo, en el caso de poder acceder, por ejemplo, a esas investigaciones más lindas, más nuevas, ¿verdad? Que solamente hay que pagar, es que en algunos casos se usa. Bueno, todo esto ustedes tienen aquí, así que les invito a, a entrar. Cada uno de estos vínculos les va a llevar a estas bibliotecas. Entren en las bibliotecas, busquen, usen palabras clave, usen la combinación de términos de búsqueda y después podemos conversar a ver qué tal les fue, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, para que ustedes se diviertan. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos cuando buscamos una información dentro de estos sitios indexados? En estos sitios indexados encontramos las fuentes de información, pero con un attachment,
agregado de información que nosotros investigación le denominamos metadatos. ¿Y qué es lo que son los metadatos? Y los metadatos no son otra cosa que la información relacionada a esa fuente. Por ejemplo, el título, los autores, en qué revista fue publicado, cuál fue la editorial que publicó el libro, en qué año, si está en internet, cuál es el link de descarga, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos datos, ustedes sabrán que hay forma de cargar manualmente, o sea, hay una, digamos, una herramienta dentro de Word mismo que puede, te dice, bueno, vamos a cargar un libro y vos cargas los datos del libro, si es un artículo, cargas los datos del artículo y bueno, y después eso podés hacer vos automáticamente tu bibliografía. Pero yo les voy a mostrar una forma más interesante todavía de acceder a eso de forma automática. Entonces, para poder recuperar estos metadatos de forma automática y sin que ustedes estén perdiendo mucho tiempo, lo más importante es que siempre busquemos en sitios indexados. ¿Por qué? Porque los sitios indexados tienen los metadatos ya cargados. Nosotros lo que vamos a hacer es recuperar estos metadatos de forma automática. Y bueno, ¿cuáles son algunos datos imprescindibles para que nuestra bibliografía sea válida? Entonces, estos son los datos imprescindibles que yo tengo que tener. Por ejemplo, si es libro, tengo que tener sí o sí el nombre del libro, el nombre de los autores y el año, ¿verdad? Los demás datos también son importantes, pero puedo no poner. Pero si no tiene nombre del libro, si no tiene el año y si no tiene quién fue su autor, no es válido, ¿sí? Y ahí tenemos, si es capítulo de libro, si son revistas, si son documentos, revisen ustedes después porque yo no me quiero detener acá, demasiado tiempo vamos a perder y yo quiero ya mostrarles, ¿sí? Acá está establecido para cada tipo de fuente cuál es la información que no puede faltar, ¿sí? Simplemente eso. Estos son términos para que ustedes sepan. El ISSN es el número de registro de una fuente que se encuentra en internet. El ISBN es el registro de una fuente que se encuentra impresa, van a encontrar en los libros. El DOI es un identificador, como una cédula de identidad del artículo. Cuando son publicaciones científicas tienen un DOI. El idioma, la abreviatura de la revista, todas las revistas tienen un nombre largo y un nombre abreviado, ¿sí? Es medio obvio lo que les acabo de decir, pero eso es importante saber para poder conocer. Y la URL vendría a ser la dirección de descarga, ¿sí? O de dónde yo saqué esa función. Bueno, de dónde saqué la fuente. Entonces, lo que yo les quiero acá mostrar es justamente el uso de un gestor bibliográfico. Yo ahora no puedo dar esto porque es largo, pero sepan ustedes que hay un gestor que se llama Zotero y Mendeley también, pero Zotero es más básico, un poco más fácil de aprender. Es gratuito y nos ayuda a poder hacer todo esto que dice acá, trabajar colaborativamente, generar una biblioteca que puedo compartir con los colegas con quienes estoy trabajando o con mis alumnos. Puedo también generar notas, ir teniendo pequeñas anotaciones. En fin, vamos a ir mirando. Este es el entorno. Esto yo quiero pasar rápido porque lo que quiero es mostrarles cómo funciona. Bien, entonces, a partir de acá, comentarles que, por ejemplo, a partir de una búsqueda, vamos a un lugar, vamos a Google Académico, por decir así, y veamos cómo acá nos les está mostrando todo. Yo voy a salir un ratito y mostrar toda mi pantalla porque quiero que vean todos los botoncitos de la barra de navegación y con esta herramienta solamente ustedes pueden ver ahí sí, creo. Ahí está. Bien, entonces a partir de aquí voy a entrar. Esto es el Google Académico y aquí está descargado. Sepan esto, ustedes pueden ver
tutoriales de cómo crear usuario y cómo descargar en sus computadoras Zotero, ¿sí? Para el que quiera hacer esto, les animo. Se descarga también el componente para el navegador. Entonces, ¿para qué nos ayuda Zotero? Y justamente para esto. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una búsqueda, vamos a ver, por ejemplo, resiliencia comunitaria, tengo acá un montón de artículos y voy a ir y voy a hacer una búsqueda más específica. Aquí. Y entonces accedo a algunas de estas, por ejemplo en esta, vamos a suponer, vamos a agarrar algunas como para poder mirar. Voy a ir abriendo. Entonces solamente para conocer esto aquí es el Zotero, ¿sí? Esto es el Zotero, es digamos el programa que ustedes van a bajar, ¿verdad? E instalar en sus computadoras. Aquí yo puedo generar una biblioteca especial para ahora, le voy a llamar entonces Fada Didáctica. Entonces mi colección está en 0. Lo que voy a hacer entonces es entrar a una fuente y aquí dentro del navegador el complemento ya me identifica qué tipo de fuente es. Esto que ustedes ven acá cambia si es una, por ejemplo, miren, si es una presentación, te dice que es una presentación. Si ustedes entran dentro de, por ejemplo aquí, que es un sitio web, cambia el icono para decir que esto es un sitio web. Si ustedes entran dentro de un artículo científico, cambia acá para avisar que es un artículo científico. Ustedes con el tiempo van a poder ir dándose cuenta, van a ir conociendo los iconitos. Si ustedes pueden ver ahí, les muestro una colección ya cargada. Miren como acá, por ejemplo, los que son en blanco con 3 líneas grises son artículos científicos. Estos son informes. Los azulcitos, los libros azulcitos abiertos son capítulos del libro. Los libros cerrados azules son, acá tenemos un libro, pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces, de esa forma, cuando yo hago una colección, puedo ver qué tipo de fuente estoy teniendo. En este caso, esto que tengo acá, si miramos el iconito, vemos que es un artículo científico. Entonces, hago un clic y me dice guardado en, y ahí yo puedo tener acceso a todas las carpetas, pero como está señalada la carpeta FADA, miren cómo ya se guardó automáticamente en FADA. Pero miren lo lindo. Dentro de esta fuente ya está toda cargada acá el tipo de fuente, el nombre, el autor, la publicación, el año, la página, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ya está acá. ¿Sí? Vamos a ver otro. Vamos a mirar este que está acá. La misma cosa, residencia comunitaria. Hago clic acá y ahí se guarda automáticamente. Sería el 2. Si es que tiene un PDF que yo puedo mirar, entonces hago clic y aquí me dice que tengo un PDF. ¿Pueden ver ahí? Eso quiere decir que guarda no solamente los metadatos, sino también guarda el PDF. ¿Ven ahí? Acá tengo la fuente y su PDF acá. ¿Dónde lo que este es lindo? Porque yo hago doble clic en el PDF y ya abre acá el PDF. Y entonces yo puedo ir mirando. Y acá, por ejemplo, dentro del resumen me dice que el surgimiento de nuevos grupos de comportamientos emergentes contribuyeron a mejorar. Yo acá puedo hacer puedo resaltar el texto, ¿ven ahí? Porque esto yo puedo usar después, pues voy a escribir. Cuando yo resalto el texto, puedo hacer un clic encima donde resalté y ahí anoto con mis palabras. ¿Cómo se llama en investigación, señores profesores, cuando yo genero una cita pero con mis palabras? ¿Cita? Sí, cinta indirecta o parafraseo. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, yo puedo interpretar lo que dice acá. ¿Y qué dice acá? Dice que los grupos emergentes en una comunidad contribuyen a mejorar la resiliencia. Contribuyen a mejorar su resiliencia, ¿verdad? Eso yo puedo poner ahí y puedo ir a leer el otro. Vamos a ver un poco dentro de este que puedo sacar. Este es otro. Conclusión. La escala R se presenta una alta fiabilidad interna con indicadores de victimización. Bueno, que es necesario. Acá yo puedo decir entonces que
Para medir la resiliencia es necesaria la creación y validación de escalas de escalas que puedan medirla. Por ejemplo, ustedes van a ir haciendo un ejemplo nomás. Entonces, de esta manera yo voy a ir cargando cada una de las fuentes. Vamos a ver este, por ejemplo. Este también es otra, es una revisión sistemática. Voy a guardar ahí. Y puedo ir accediendo a otras, inclusive a blogs, a sitios de, digamos, del gobierno, donde hay guías. Vamos a ver un poco este. Es uno más que está acá. A ver qué dice su resumen. Identificamos el principal componente potencial, la percepción del riesgo. Acá. Esto es algo importantísimo. Entonces, la percepción del riesgo es un elemento potenciador de la resiliencia en la comunidad. Entonces, uno. Después habla, por ejemplo, de la participación ciudadana y el aprendizaje social. Ese es todo luego. A nivel de discusión, si ambas nociones son ampliamente utilizadas en el campo, es necesario precisar sus alcances. Acá. Es necesario medir el alcance de la participación ciudadana y el aprendizaje social en relación a la potenciación de la resiliencia, ¿sí? Y de esta manera nosotros vamos haciendo nuestra lectura, ¿verdad? Vamos haciendo nuestra lectura y vamos cargando, nosotros vamos cargando acá nuestro hasta tener varios, ¿verdad? Acá podemos tener muchos. Vamos a modo de ejemplo, ya sin hacer las citas, vamos a cargar más para que ustedes puedan ver. Vamos a ver si tenemos algún librito por ahí para poder ir variando de tipo de fuente, ¿verdad? Es válido que pregunten. Pueden preguntar, no hay problema. Pueden preguntar sin problema. Vamos a ir cargando. Entonces, imagínense el tiempo que nosotros hubiésemos tardado si íbamos a hacer a mano esto, ¿verdad? Ahí tenemos ya varias fuentes cargadas. Cada fuente, si tiene el PDF, lo pueden abrir aquí sin problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Justamente me dice voy a ir al Word y voy a ir a cargar justamente voy a ir a escribir ya, ¿verdad? Y en lo que más uno pierde tiempo, pues justamente son en las citas. Entonces, comunitaria, concepto, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La resiliencia comunitaria se basa en factores potenciadores. Punto. Y entre ellos voy a hablar de lo que ya me fui a ver ahora. Entonces me voy a Zotero, abro, acá veo en qué estilo quiero citar. Esto yo puedo cambiar después. En este vamos a poner APA porque es el que se ve mejor los nombres de los autores. Puedo poner Vancouver, MLA, tienen miles de formas de citar. Vamos a elegir APA séptima edición. Y acá entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Voy a ir a buscar mi biblioteca que acabo de crear ahora, ¿verdad? Que es FADE didáctica. Entonces aquí, resiliencia individual, le cito a esta persona, ok. Factores, quería decir yo acá, ¿verdad? Y ahí tenemos la primera cita, ¿ven ahí? Ahora también yo me voy dentro de mi... ¿Dónde era que vi? Que anoté yo acá. Acá anoté algo. Este, por ejemplo, es en el de Claudia Gómez. ¿Ven? Es en el que tiene los grupos que dice los grupos emergentes. Entonces yo puedo copiar este. ¿Por qué puedo copiar y pegar? ¿Por qué no es plagio si copio y pego este?
¿Qué pasó? No te ni nada, tu perrito... Porque ya es una interpretación mía, ¿verdad? De ese. Pero ¿por qué no va a ser plagio? Les voy a mostrar por qué no va a ser plagio. Claudia María Mucio. Miren, ¿por qué no va a ser plagio? Yo me voy a ir al Word, voy a pegar la información de lo que yo escribí, ¿sí? Va a ser plagio si yo no digo de dónde saqué. Pero yo ahora, antes del punto, le voy a insertar la fuente de donde saqué, que es Claudia María Mucio. Yo me voy a mirar, Mucio, ¿dónde está? Acá está. Y le voy a dar OK. Y ahí está su cita. Entonces ya no es plagio, ¿verdad? Porque tengo una interpretación de un dato y tengo el reporte de dónde saqué. ¿Es verdad? Voy a hacer lo propio con el siguiente. Vamos al siguiente que anoté, era este, que decía que debe haber una escala. Entonces, eso vamos a suponer que es acá cómo se mide. Medición de la resiliencia, por ejemplo. ¿Sí? Y copio ahí. ¿Y de dónde yo copié este? Copié de Ruiz Pérez José Ignacio. Entonces, me voy ahí, al ladito, antes del punto. Abro y me voy a buscar a José Ignacio. ¿Dónde está José Ignacio? Ignacio. Un poco. José Ignacio Ruiz Pérez. ¿Cómo se llama este? Resiliencia comunitaria. Propuesta de una escala. Ok. A mirar. Resiliencia comunitaria. Propuesta de una escala. Acá está. Ruiz Pérez. Muy bien. Ahí está. ¿Ven? Y hay veces que probablemente... conclusión, a ver, no, ¿qué puede ser otras cosas? Elementos de la resiliencia. Escribo yo ahí y resulta que varios autores, cada autor habló de un elemento, ¿sí? Y no puedo estar, o sea, se puede hacer, pero generalmente no se hace de esa manera. Se habla de todos los elementos y se hace una sola cita de varios autores. Esto es algo importante también lo que les voy a mostrar. Vamos a suponer que acá hablamos del elemento 1, del 2, del 3, del 4. Y varios autores hablan de elementos por separado. Entonces, de todos ellos yo tengo que poner de varios autores, de los que hablaron de los elementos. Entonces, me voy a abrir mi biblioteca y voy acá donde dice fuentes múltiples y pongo a todos los que hablaron de las fuentes. ¿Sí? Ahí vamos a suponer que 3 personas hablaron de fuentes. Ok. Y ahí tengo una multicita, ¿verdad? Una cita de 3 autores. Y bueno, como ya llegamos a la hora, este va a ser mi regalo. ¿Dónde acá está no quiero decir magia porque esto de magia no tiene nada? Es metodicidad y disciplina en la escritura. Lo que vamos a hacer, llegamos al momento de la bibliografía y automáticamente le voy a poner agregar bibliografía y todas las citas que yo tengo ya está ordenado acá en APA. ¿Ven ahí? Ordenado, ustedes ya no se preocupan si es que está en negrita, en itálica, en qué tamaño, es que ya está todo cargado porque eso ya se cargó automáticamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a suponer ustedes hicieron en APA y después le dicen, profesor, excelente tu artículo, pero acá nosotros en Vancouver, en nuestra revista, pasa todo lo que hiciste en Vancouver. Miren, en Vancouver directamente lo que vamos a hacer es, en vez de APA, vamos a poner Vancouver y le damos OK. Entonces las citas pasan en número, en vez de ver el nombre del autor, pasa 1, 2, 3 por orden de aparición, ¿verdad? Y acá del 4 al 6. Y la bibliografía deja de estar en orden alfabético y aparece en orden de aparición. En APA, la bibliografía está en orden alfabético. En Vancouver, la bibliografía está en orden de aparición. Y esto hicimos en un segundo. Entonces, como docentes de este nuevo momento, ¿verdad? Del uso de las tecnologías, creo que el Zotero, sobre todo digo Zotero porque creo que es así como que la aplicación que van a poder utilizar con las herramientas de inteligencia artificial para poder ordenar sobre todo y facilitarles la vida en el momento que tengan que presentar una revisión, en el momento que tengan que hacer un planeamiento escolar que les pide bibliografía. Entonces ustedes rápidamente van a poder entrar a cargar en la bibliografía sin perder cabello, neuronas y paciencia.
Bueno, no me quiero extender más porque si ustedes me dan, yo me voy a ir, Gina. Y entonces el próximo encuentro vamos a hablar cómo hacer rúbricas educativas dentro de Classroom, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer una rúbrica de acuerdo a una actividad y entonces eso es lo que vamos a... probablemente sea más corto que el encuentro de hoy, probablemente sea la mitad no más de tiempo porque es todo más rápido, pero bueno, espero que se hayan divertido, porque a mí siempre me divierte mostrar estos pequeños trucos que van a hacer nuestra existencia más agradable y por supuesto que nuestra calidad de vida se eleve en el sentido de que, bueno, ya no vamos a perder tanto tiempo en hacer cosas que nos vamos a poder ya apoyar, ¿verdad? En ciertas tecnologías. No sé qué, si hay alguien que quiera hacer alguna acotación, pregunta. Bueno, diría mi abuela, ¿eh? Qué suerte, porque si no diría mi abuela, ¿entendieron todo o no entendieron nada? Yo asumo que todo porque es una situación que todos sufrimos, ¿verdad? Nos piden que presentemos un proyecto a última hora, nos piden que hagamos un planeamiento y tenemos que ponerle ahí la bibliografía y generalmente ese bibliografía nos saca mucho tiempo. Bueno, les deseo a todos excelente resto de jornada. Tomen mucha agua porque está haciendo mucho calor. Y nos vemos probablemente el lunes. Les voy a confirmar en el foro si es lunes y probablemente a esta misma hora, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao.